ensancha tu tienda, poseerás la tierra. El Señor. Muy buen día, hermanos amados en Cristo. Qué bueno es que estemos en esta mañana nuevamente juntos como iglesia. También que abramos la palabra de Dios y que en nosotros pueda estar el mismo sentir del salmista cuando decía: «Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». O las mismas palabras de Pablo a los Colosenses cuando le dice que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nos dice que more en abundancia, y pensando en esto es que quiero agradecer a todos los hermanos que están compartiendo las meditaciones bíblicas que se están subiendo al grupo de WhatsApp de nuestra familia de fe. Y qué bueno para nosotros que la palabra de Dios, que es la semilla, more en abundancia entre todos nosotros. Porque el amor a Dios va junto al amor a la palabra de Dios, a las santas escrituras. Y el pueblo de Dios, la iglesia que conoce a su Dios, se esfuerza y ama su palabra. Los invito a orar en este día, hermanos. Inclinamos nuestro rostro. Padre amado, Padre santo, Dios soberano y eterno, tú que estás lleno de gracia y bondad hacia nosotros, tus hijos, Señor. En nosotros hay gratitud, hay alabanzas, y desde nuestra pequeñez quedamos asombrados al contemplar tu infinita grandeza, tu belleza y santidad, Señor. Por tu infinita misericordia y gracia no hemos sido consumidos. No nos pagaste conforme a lo que merecíamos. Tu gracia es más fuerte que el pecado. Y en este día, Señor, que tu palabra, que es esa semilla que se siembra, que dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Y esto lo pedimos a ti, Dios nuestro, solo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ya estuvimos alabando al Señor en esta mañana y ahora vamos a meditar en las verdades inerrantes de la Biblia, las Escrituras, y conectarlas a la vida práctica, la vida real, y aprender a tomar realmente buenas decisiones en obediencia a la voluntad de Dios. De hecho, Jesús, en el pasaje que vamos a tocar hoy, que es el del Sermón del Monte, Jesús apuntaba a transmitir a todos los oyentes valores cristianos que transforman la vida. Y si vamos al Sermón del Monte, encontramos las bienaventuranzas. Y en cada una de ellas vemos cómo apuntan al carácter, al interior, al decir bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, misericordiosos, los de limpio corazón. Y este sermón se sitúa en un escenario magnífico, un monte. Al noroeste de Capernaum, en Galilea, Jesús en una gran quebrada, miles de personas escuchando, y Jesús se sentó para enseñar, como era normal para un maestro o rabí de aquella época. Y les hablaba. ¿De qué les hablaba? De la vida abundante que Cristo habría de prometer. En San Juan 10:10, cuando dijo: «Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia». Pero la vida abundante debe empezar con un encuentro real con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y en este día tal vez estés escuchando y todavía nunca tuviste un encuentro realmente transformador con Cristo. Nunca la vida va a cambiar interiormente si Cristo no habita realmente en ti. Pero una vez que conozcas a Cristo como tu Señor y como Salvador, Dios pone su vida en ti. Él produce solo por su poder esa regeneración interna. Opera Dios mismo un nuevo nacimiento y empieza un proceso que no se detiene jamás mientras estemos en esta tierra y hasta que vayamos a estar un día junto a Él en la eternidad. Es un proceso transformador que comienza con la obra de Cristo llegando al corazón, poniendo un quebrantamiento por pecado, un deseo por Dios, una comprensión de las verdades del Evangelio, amor por los hermanos, por la obra de Cristo, su iglesia, por su palabra, y se va perfeccionando a través de los días con la obra del Espíritu Santo, que moran aquellos que son verdaderamente sus hijos. Con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz para cambiar y transformar toda la vida de una persona. Por eso,
Por eso, si Cristo no habita en ti, es lo que realmente necesitas en esta vida. Esa es nuestra invitación. Y cada bienaventuranza que Jesús decía era un cambio interior y contrastaba profundamente con las enseñanzas de los religiosos fariseos de aquel tiempo. Por eso, en este Sermón del Monte, vamos a ver en varias oportunidades que Jesús le dice: oíste que fue dicho, mas yo digo, dijo Jesús, como queriendo contrastar. Miren, yo no vengo a traerle más religión, no vengo a traer más preceptos externos de la vida. Lo que vengo a hablarles es de un cambio profundo, interior, un cambio real. Y quizás en esta mañana, repito, me estén escuchando personas que sienten que es un tiempo para un cambio verdadero, un cambio interior. Y quizás este tiempo de pandemia que aún estamos atravesando te hizo repensar varias cosas en tu vida. Te movió cosas internas profundas. Y quiero decirte que Dios te habla por su palabra. Pero este tiempo especial, aún las mismas circunstancias vividas, nos ponen una fuerte inquietud. Es como que nos interpelan las circunstancias. Y eso nos tiene que llevar hacia una mirada hacia adentro. Y que frente a los problemas y a los conflictos de la vida, lejos de tomar una actitud de rebeldía hacia Dios, una actitud de desobediencia hacia Dios, de alejamiento, de indiferencia, no. Tenemos que, por el contrario, mirarnos y dejar que Dios nos mire, humillarnos y decir: Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué me estás pidiendo, Dios? ¿Qué desafíos estoy postergando? ¿O qué pecado me frena aún? ¿Tengo rencores? ¿Tengo falta de perdón hacia otros? ¿Estoy viviendo realmente una vida por y para Cristo? ¿Amo realmente en primer lugar a Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto a jugarme por la causa de Cristo? En el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo. Todo lo contrario, es de tristeza. Pero después esa disciplina da fruto apacible a aquellos que son ejercitados. Esto tiene que ver con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Es un proceso de transformación, en lo cual la palabra, las vivencias y disciplina del Señor en nuestra vida, junto con la obra de su Espíritu Santo, va transformando nuestro carácter, todo nuestro ser interno. Y entonces Jesús, luego de dejar las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, comienza en Mateo capítulo 5, dentro de las bienaventuranzas. Los invito a leer conmigo, después de las bienaventuranzas, Dice: vosotros sois, Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es como que Jesús a toda esa multitud y a nosotros nos dice: les he dicho las 8 bienaventuranzas y es para transformar la vida. ¿Y qué hacemos después? ¿Nos quedamos en casa encerrados esperando la inminente venida de Cristo o el momento de nuestra partida a la eternidad con Él? No, de ninguna manera, hermano querido. Acá hay un tremendo desafío de parte del Señor. Ese desafío es que seamos sal y que seamos luz. La sal habla de sabor, habla de preservar de la pudrición o preservar de la descomposición. Por otro lado, la luz habla de alumbrar, de iluminar, de contraste con las tinieblas, de la ausencia de oscuridad habla la luz. Es decir, Jesús nos está diciendo en sí muy claramente que cada uno de nosotros, con estos cambios de vida, necesitamos ser luz, ser sal. Y en esta misión que Jesús está dejando a los discípulos y a nosotros, una de las claves más importantes tiene que ver con
aprender a renunciar para ganar o perder para ganar. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña más adelante en el Evangelio de Lucas 14, 33, estas palabras. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Y precisamente la misión de ser luz y de ser sal apunta a quienes somos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Y pensando en la misión de ser luz, de ser sal, es que tenemos que aprender a renunciar para ganar, para lograr los objetivos en esta misión que Dios nos pone. Dice Jesús en Lucas 9:23, y a todos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en realidad lo que Jesús está enseñando es que nunca seremos sal y nunca seremos luz. Nunca podremos mostrar la luz de Cristo si no aprendemos a renunciar a aquellas cosas que oscurecen nuestra vida o que ocupan el lugar que le pertenece solo a Cristo. Recuerdo una vez que un hermano y amigo tenía que tomar una decisión en un asunto muy importante de su vida, en esos asuntos que en sí no son cosas malas, por el contrario. Y hay cosas que en realidad están como en grises, que tienen que ver con cuestiones que son lícitas, como dice el apóstol Pablo, pero que en realidad no nos convienen, que son lícitas, que son buenas, pero que no nos edifican, o para peor, pueden llegar después a ser piedra de tropiezo para otros y también para uno mismo. Y el apóstol Pablo escribe sobre esto. En 1 Corintios 8:9 dice, miren que ninguno de ustedes con la libertad venga a ser tropezadero de los débiles. Y en el 8:12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, y por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces yo le decía a este amigo, mirá, en aquel tiempo la discusión era comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Hoy no tenemos ese problema, pero hoy son cuestiones de nuestra vida que aparentemente no son en sí mismas malas, pero sí pueden ser una piedra de tropiezo para otro. Que en vez de edificar y bendecir a mi hermano y ayudarlo a crecer, le pongo, como quien dice, un palo en la rueda a su crecimiento en la fe en Cristo. Y entonces le decía a este amigo que aunque esta decisión que él quería tomar aparentemente era lícita y en sí no tenía nada de malo, podía significar una piedra de tropiezo para otros. Y lo animé y le dije que renuncie para ganar. Un autor escribió, lo que todos los discípulos deben aprender es que un seguidor de Jesús conlleva en sí misma una renuncia que es dolorosa, de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Mis deseos, mis intereses tienen que apuntar a Cristo y no a mí. Entonces la pregunta sería, al hablar de perder para ganar, o como la señal de un discípulo para hacer luz y sal, ¿a qué cosas renunciar que todavía no renuncié? Y quizás sea un pecado oculto, o sea un resentimiento contra alguien, una raíz de amargura, amor al dinero, codicia, avaricia, o una actividad lícita como la de este amigo, pero que me impide seguir a Cristo completamente, me frena. Bueno, quiero decirles que en la experiencia bíblica todos los hombres que siguieron a Cristo aprendieron que renunciar es ganar. Aprendieron que renunciar es ganar. Y hoy con el modelo de sociedad y cultura del siglo XXI que estamos viviendo, este posmodernismo, hiperindividualismo, narcisismo, hedonismo, etc., la cultura predominante nos dice totalmente lo contrario. Nos dice viví para vos, disfrutá vos, pasalo bien vos, todo vos.
entonces, ¿por qué voy a renunciar a los derechos? ¿Por qué no me puedo dar todos los gustos que quiero? ¿Por qué no puedo tener todas las actividades que están buenísimas? Hermanos, podemos tenerla. Y no vamos a perder la salvación por eso, porque si somos hijos de Dios, esa salvación la tenemos asegurada en Cristo. Pero hermanos, solo aquellos que aprenden a renunciar por Cristo alcanzan a ganar, alcanzan el galardón. Y quisiera en este día mostrarles 3 beneficios o bendiciones que reciben aquellos que renuncian a través de la experiencia de Moisés, expresada en la galería de la fe. El pasaje es en Hebreos 11, del 25 al 26, y dice así, un pasaje conocido: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio, porque tenía la mirada puesta en el galardón, tenía la mirada puesta en el premio. Y en esta galería de la fe hermosa, donde se van relatando a todos los grandes patriarcas, siervos de Dios que decidieron renunciar por la fe y seguir a Cristo, ellos descubrieron una vida diferente. Y así también es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos que vivir y que el mismo Señor Jesucristo nos mostró con su propia vida. Y en este tremendo pasaje, el autor de los Hebreos nos pone en contexto de la decisión de Moisés. Y como recordamos, Moisés fue criado, formado 40 años en el palacio del faraón, fue prohijado por la hija del faraón, fue proyectado para ocupar el cargo de gobernador de Egipto. Sin embargo, en un momento de la vida, Moisés, y tras una gran crisis, él ve que sus hermanos judíos eran maltratados por los egipcios, a los cuales él representaba, y entra en una profunda crisis de identidad y posiblemente también crisis de fe. Él ve a su pueblo, los hebreos. Él ve a su pueblo maltratado y se mira a sí mismo. Sus sandalias eran egipcias, su vestido egipcio, todo su atuendo era egipcio, pero él era hebreo, y a quien estaban maltratando era un hebreo. Así que intenta Moisés tomar justicia por mano propia, fracasa y decidió renunciar a todo y escapar al desierto donde pasaría 40 años. 40 años aprendiendo aquello para lo que Dios lo estaba preparando, que era ser la herramienta para liberar al pueblo de Israel. Y acá se expresa la gran renuncia de Moisés. Acá hay 3 beneficios que lo llevaron al propósito de Dios y con los cuales yo brevemente quiero animarte a mi amado hermano, a que si hay cosas que tenés que renunciar en tu vida, como joven, como padre, como madre, como cristiano, si hay cosas que tenés que renunciar, las puedas tomar, porque vale la pena renunciar para ganar. El primer beneficio que encontramos cuando uno renuncia es que cierra la puerta de una doble vida. El segundo lugar, cuando uno renuncia se identifica con la causa y la misión de Cristo. Y en tercer lugar, cuando uno renuncia, recibe el mayor de todos los beneficios, que es la suficiencia plena en la presencia de Cristo. El primero de los beneficios es que cuando uno renuncia, cierra la puerta a una doble vida. Dice aquí el autor de los Hebreos, pensando en renunciar para ganar, que Moisés rehusó radicalmente, renunció llamarse hijo de la hija del faraón que gozar de los deleites o placeres temporales del pecado. Quizás es inentendible para cualquier joven del siglo XXI a todo lo que renunció Moisés, pero nunca ganaría lo que ganó si no renunciaba. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón que gozar de los deleites temporales del pecado. Pensemos que Egipto era colosal. El Nilo traía vida a esas tierras sin lluvia. Más de 7 millones de personas vivían en los alrededores del río y en todo Egipto. Una espectacular civilización con templos, con pirámides, realmente faraónicos, tesoros ilimitados,
riqueza. Bueno, sabemos que hay miles de evidencias arqueológicas, ¿no?, sobre todo esto. Moisés a los 40 años estaba en la flor de la vida. Se lo llamaba hijo de la hija del faraón. Tenía para él el mundo entero, como quien dice. Y el pasaje nos habla de los deleites temporales, es decir, de todos los placeres que tenía sencillamente por la posición de poder que ocupaba. Todo estaba a su alcance. Así que él es parte del pueblo de Dios y se encuentra en una gran disyuntiva en su vida, en la que todos en cierta forma también entramos. La disyuntiva de, ¿podemos seguir a Cristo y no renunciar a aquellas cosas que se enfrentan con nuestra fe? Otra disyuntiva, ¿podemos ser herramientas de Dios sin renunciar a todo lo que ofende o compite contra Cristo? Otra, ¿podemos tener el corazón dividido sirviendo a dos señores al mismo tiempo? Hermanos, ahí está el problema. Si él no renunciaba a todo el palacio de Egipto, no podía convertirse en la herramienta de Dios, y el programa, el proyecto de Dios había sido planeado para Moisés antes de que él mismo naciera. Tiene que ver con nuestra propia vida. El día que nosotros recibimos, creímos en Cristo como Salvador, hay un plan, un proyecto de Dios, aún antes de la fundación del mundo, para que podamos servirle, para que podamos predicar el Evangelio, hacer discípulos, servir en la familia de fe. Y hasta que no renunciemos a cuestiones del mundo y a nuestro amor al mundo, hasta que no renunciemos a inclusive amigos, costumbres, placeres, hábitos oscuros, música y actividades aún buenas, pero que se contraponen con la causa de Cristo, nunca vamos a poder entrar a los propósitos de Dios plenamente. Y quizás alguno diría, ¿y por qué Moisés, en vez de renunciar a su posición, no hace política desde adentro del palacio? ¿O por qué no mueve los hilos del palacio para liberar a la nación desde adentro? Pero ¿no es una locura renunciar radicalmente a esa posición encumbrada tan importante para convertirse en un esclavo más? Algunos dirían eso. Pero sin embargo, el plan de Dios no era compatible con el palacio de la oscuridad de Faraón. Imagínense, iba a adorar a Dios, el Dios 3 veces santo, y a la vez iba a practicar el culto pagano a Osiris. Así que la propuesta de Satanás aquí era sutil. Adultera tu decisión, Moisés, no renuncies. Pone un pie en cada reino, no te juegues tanto. Un pie en el reino de Dios y el otro en el palacio del faraón. Y entonces podés operar a favor del pueblo. Era sutil la voz del enemigo, era sutil. Lo cierto es que ante la santidad de Dios, esto es imposible y también para nuestras vidas. Hermano, todos los hombres de Dios propusieron en su corazón renunciar para ganar. Ejemplo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esdras, cuando llegó a la tierra, entendió que no podían seguir con los delitos y los pecados, porque no podían entrar a la presencia del Señor de esta manera. Hermano, no podemos tener un pie en cada reino. No podemos jugar en 2 equipos a la vez. Quizás te acostumbraste a llevar una doble vida y crees que es gratis. Déjame decirte, la palabra dice que tu pecado te alcanzará. Nunca la doble vida es gratis. Y renunciar radicalmente a esa doble vida y tibieza nos trae ganancia. Nos trae ganancia renunciar radicalmente. Mantenerla, al contrario, nos trae pérdida, nos pone en esa doble vida, en una profunda tibieza, confusión y esclavitud. No servimos a Dios, no vivimos para Él, no lo honramos, porque tenemos el corazón partido en 2. La doble vida es destructiva en el hogar. Porque es catastrófico el doble mensaje, una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, una hipocresía y fariseísmo. Y le hacemos daño aún a nuestra familia, a nuestros hijos. Padres, necesitamos vivir una fe genuina. Por eso Pablo, cuando anima a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice que recuerde
Recuerda, Timoteo, la fe no fingida que habitó en tu abuelita, en tu abuela Loida y en su madre Eunice. Necesitamos fe y vida cristiana auténtica, no religiosismo y fariseísmo. La doble vida es destructiva y es destructiva aún para la iglesia. Hay un terrible mal ejemplo relatado en la Biblia acerca de los hijos del sacerdote Elí. Sus hijos se llamaban Ofni y Fines. Eran catastróficos, tenían una doble vida. El sacerdote Elí nunca le había llamado la atención. Pecaban a las puertas del templo, fue destructivo. Su propio pecado los alcanzó. Terminaron perdiendo la vida. Hermano, cualquier aspecto de nuestra vida que nos lleve a vivir con un pie en cada reino es destructivo. La pregunta sería en este momento, ¿a qué tenemos que renunciar? Que hace tiempo que Dios nos está diciendo con su palabra, con mensajes, aún con frustraciones de la vida. Y hermano, cuando renuncias a esas cosas, se te abre una puerta para descubrir las grandes cosas de Dios. Si estás viviendo una doble vida, este es tiempo de renunciar para ganar. El segundo beneficio es que nos identifica con la causa de Cristo. Cuando uno renuncia a aquellas cosas del sistema y del mundo que nos hacen vivir una doble vida, en consecuencia, a la obediencia se abre un portal gigantesco, el renunciar y obedecer, que tiene que ver con la causa de Cristo. Y es que entramos al plan y al propósito o la misión que Dios tiene para nosotros. Dice el autor de los Hebreos hablando de Moisés, escogiendo ser maltratado. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Humanamente esta decisión es una verdadera locura. ¿Cómo? No entiendo, diría. ¿Vas a dejar el palacio para empezar a ser maltratado con el pueblo de Dios? Y saben que el verbo escoger aquí no habla de una decisión apresurada, sino más bien de una decisión meditada y que le abría la puerta al plan y a la causa de Dios. Al renunciar, Moisés se despojaba, se liberaba de todo lo que lo ataba al sistema egipcio, al sistema del mundo en nuestro caso. Y le abría la puerta a todo lo que tenía que ver con la causa de Dios. Y esto lo que nos tiene que llevar a entender es que la renuncia es ganancia, no es pérdida. Es pérdida para el mundo, pérdida para nuestro ego, nuestro yo, pero es ganancia para Cristo. Y ganamos nosotros, porque en Cristo tenemos todo. Porque el propósito de la vida del cristiano es vivir para Él y glorificarlo, a Él en todo. La renuncia nos cierra la puerta a la doble vida, pero a la vez nos abre la puerta a la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés renunció, ocupó su lugar. Ocupó su lugar. Él renunció y ocupó el lugar que tenía que ocupar. Hermanos, mientras él estaba en el lugar de príncipe de Egipto, estaba con la ropa equivocada, con las amistades equivocadas. Pero cuando renuncia va a estar con su pueblo, en el lugar correcto donde Dios lo habría de utilizar. Hermanos, Dios ha preparado un lugar para cada uno de nosotros, con su pueblo. Y nos ha salvado para que tengamos las manos, para que no tengamos las manos vacías cuando estemos frente a Él en el tribunal de Cristo. Por el contrario, que tengamos las manos llenas. Todo lo contrario. Y nos salvó por su gracia desde antes de la fundación del mundo para que ocupemos un lugar en su pueblo. ¿Y cuál es ese lugar? Es el lugar de siervos. Cristo, el que le enseñó a los discípulos. Cristo, el que fue un siervo humilde. Cristo, el que nos amó hasta dar su vida por nosotros. Hermanos, Dios preparó un lugar. Es con su pueblo, es con su iglesia. Pero algunos de nosotros estamos como atados a otros lugares, a otras compañías o pecados que no nos identifican con Cristo. Y mientras sigas en el lugar equivocado, con las compañías equivocadas o haciendo las cosas equivocadas, no solamente no vas a descubrir el plan de Dios, sino que no vas a poder ocupar tu lugar y vivir realmente por su causa.
Identificarse con la causa de Cristo era comenzar a servir. Identificarse con la causa de Cristo era comenzar a servir. Hoy podemos simplemente ser en la iglesia simpatizantes de la causa de Cristo. Estar de acuerdo y tener ciertas participaciones, pero a la hora de jugarse realmente por la causa de Cristo, muchos no están dispuestos. Prefieren seguir en el palacio, en esa comodidad, en el anonimato, en sus cosas. Otro ejemplo muy claro es el de Abdías, era el mayordomo de Acab. Abdías protegió 100 profetas de la furia de la malvada reina Jezabel, si recordamos. Pero fue Elías el que se jugó la cabeza en el Monte Carmelo por la causa de Cristo. Otro fue Nicodemo, un discípulo del Señor. Tibiamente aparece Nicodemo en el capítulo 3 y 7 de Juan, en la fiesta de los tabernáculos. Pero Nicodemo ya en el capítulo 19 lo vemos realmente jugado, identificándose con la causa de Cristo, pidiendo el cuerpo del Señor. Hermano, quiero decirte que cuando vos te identificás con el Señor y con su causa, ocupás tu lugar, pero te convertís en siervo. Y puede ser que hoy Dios te haya abierto la puerta para que seas un excelente ingeniero, un buen médico, un operario, un buen comerciante, maestro, docente. Podés trabajar de cualquier cosa, pero por sobre todas las cosas, sos en primer lugar un siervo de Cristo. Pero además de identificarse con su causa, es que también entras en el programa eterno. Fijémonos lo que dice Gálatas 1 del 13 al 16 en la palabra. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dijo Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Atento acá, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Este es otro ejemplo bíblico impactante, hermano, de alguien que renuncia y entra en el plan y en la causa de Cristo completamente. Pablo demuestra aquí que entendió que soberanamente Dios lo apartó, lo predestinó, lo entresacó con un propósito bien claro. Lo llamó desde su gracia para entrar en el programa soberano de Dios. Así también Dios nos salvó a nosotros para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes que si todavía no renunciaste necesitas escuchar el llamado de Dios una vez más y no mirar hacia otro lado? Si todavía no has entregado aquellas cosas, si no has entregado aquellas cosas que te están privando, tenés que pensar cuántos días, meses y aún años has perdido por no renunciar. Hay una puerta abierta que es poder ser un siervo de Dios. Una mujer, un joven, un adolescente dedicado, consagrado al Señor. Por eso es renunciar para ganar, porque además de impedirnos vivir una doble vida, lo cual Dios aborrece, la renuncia nos lleva a ganar, a ser parte de la causa de Dios. Y ya terminando, el tercer beneficio, y es cortito, es que recibimos el mayor de todos los beneficios, que es descubrir la suficiencia plena en la presencia de Cristo. La suficiencia plena en la presencia de Cristo, como algo real, dice la palabra, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Cuál era el premio? ¿La tierra prometida? No. ¿Cuál era el premio? Él, por la fe, todavía muy lejos de la cruz de Cristo en la historia, solo por la fe podía ver el galardón y el premio que Cristo le daría en la eternidad. ¿Sabes? Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando uno renuncia a las cuestiones del mundo, empieza a descubrir la plenitud de la presencia del Señor, que con Él es suficiente, que estamos completos en Él, que en Él tenemos todas las riquezas, que no necesitamos nada fuera de Él. Y sabes, hermano, que en la presencia de Cristo está la plenitud, que nada en el mundo te puede dar. Es por eso que uno, cuando renuncia, gana. Sabes que la renuncia tiene un lugar bien determinado, y es la cruz de Cristo, donde Él murió por tus pecados, por nuestras miserias, donde se hizo allí la renuncia más grande, Dios naciendo como hombre, tomando la forma de siervo, muriendo como un maldito en la cruz del Calvario, Él por nosotros. Él siendo sin pecado, cargó con todos nuestros pecados. La ira de Dios a causa de nuestros pecados cayó sobre Cristo. Pero Él resucitó en gloria el tercer día, renunciando a todo para darnos salvación eterna. Él renunció a todo para darnos salvación eterna y una nueva vida en Él. Por eso quiero invitarte que para terminar tengamos un momento de oración cada uno con Cristo. Los que somos del Señor, traigamos a los pies de la cruz todo aquello que todavía aún no renunciamos, para que se abra el portal de una vida con Cristo, para que nos identifiquemos completamente con su causa, con su misión, con su obra, para que descubramos la verdadera plenitud de vida que hay en vivir en su presencia y que solo hay renunciando y viviendo solo para Él, solo por Él, porque renunciar es ganar. Dios te bendiga, mi hermano.